Te lo dije ayer y repito hoy más que nunca. Qué nervios que tengo, Ari. Pero bueno, llegó el día, llegaron los 16avos para la Argentina. Avísame cuando estés. Ya estoy, olvídate. Hoy es un día que se duerme poco, se descansa poco. Acá estamos, Delphi, arranquemos que va la selección. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Y acá estamos, Delphi. Te saludo desde un nuevo distrito de la República Argentina, Miami. Todo es camiseta celeste y blanca. Pero también debo decirte que por primera vez en el Mundial siento ese no sé qué. No sé si es una ansiedad, si es una tensión típica del primer partido mano a mano, de lo que sea. Pero hoy Argentina se la empieza a jugar. Y te lo dije ayer, a mí ya me habían agarrado los nervios, hoy imagínate cómo estoy. Y un partido en donde, si uno tiene en cuenta lo que viene pasando en los 16avos, en donde pocas selecciones quizás no mostraron, sobre todo en el juego, que merecen pasar de siguiente ronda, quizás España, Francia, Estados Unidos, México. El resto siempre tuvo ahí una definición en los últimos minutos. Espero que no seamos de esas selecciones y creo que también por ahí vienen un poquito los nervios por lo que está pasando en este Mundial. Sí, ya vamos a estar con los de ayer, ¿no? Con lo holgado de España y con lo que vos decís, que últimamente se da que hay como una tensión hasta lo último. A ver, Argentina obviamente tiene más riqueza individual, tiene más funcionamiento colectivo y está acostumbrada a jugar contra rivales inferiores. Eso no significa nada, es más viejo que el fútbol esto. Yo creo que igualmente esa seriedad con la que acostumbra a jugar, por ejemplo, los partidos amistosos, es como el mejor punto de partida, ¿no? Entiendo que hoy tiene que empezar a crecer un poco más, tiene que dar un poco más desde el juego, desde el ataque, no depender de Messi, que aparezcan otros jugadores en su dimensión, en mitad de cancha adelante, que sea un equipo más agresivo, pero aún así todo lo que podamos decir en la previa de un partido con presupuestos tan dispares, después la historia se define más desde, justamente, ¿no? Desde poder ejecutar lo bueno que tenés desde lo mental, desde lo técnico, pero sobre todo desde lo mental. Y entre tanto hay récords, porque hay una base del seleccionado argentino. Se parece tanto este equipo al que jugó la final de Qatar hace 3 años y medio. Se parece también, ¿por qué no?, al que ganó la Copa América hace ya 5 años, que tiene los mismos estandartes, ¿no? Los mismos referentes. Mirá Rodrigo de Paul, hasta dónde llegó, hasta la cantidad de partidos que llegó en el seleccionado. Lo dijo ayer en la conferencia, cuando le preguntaron sobre los 100 partidos que cumple hoy Scaloni, él dijo, bueno, ojo que yo cumplo 90. Tiene ahí el registro de Paul, como vos decís, uno de los referentes, pero además en la conferencia de prensa se refirió también al entrenador, le preguntaron sobre todo por Scaloni, por lo que era Scaloni, por los que le habían enseñado Scaloni a esta generación, a estos jugadores. Esto dijo Rodrigo. Pero bueno, como yo ya lo dije, siempre me quedo con esta parte de que, o lo más importante por ahí es que no somos jugadores de fútbol, sino personas que juegan al fútbol. Y esa frase para mí es sumamente importante porque atrás de cada jugador hay una persona con muchos problemas, con muchas satisfacciones y desilusiones y bueno, cuando ves que la persona que te guía entiende eso, te sentís en un lugar mucho más acogedor y bueno, creo que puedes desplegar mucho más tus virtudes, que es por la que estamos acá. Esa frase de no solo somos jugadores que juegan al fútbol, sino personas que juegan al fútbol, me parece que es la base también de por qué esta selección consiguió todo lo que consiguió. Sí, fue como si fuese el primer ABC de este cuerpo técnico, ¿no? Scaloni ya como ayudante de Sampaoli estaba muy cerca de los jugadores, siempre se dijo de él como futbolista que era muy de arengar al grupo. Él alguna vez reconoció que Pekerman lo llevó al Mundial 2006, quizás no tanto por condiciones que la tenía, era un jugador, un 4-8 con despliegue, con dinámica, con buen desborde, pero también pensando Pekerman en cómo debía haber siempre y debe haber siempre un jugador de esos que desde lo grupal, desde el vestuario son interesantes, algo así como Pocho Lavezzi luego, ¿no? Con su valor en la cancha, pero también en el vestuario. Entonces,
ya de entrada le apuntó a esa historia. Y si te fijas, hoy es la gran característica que tienen que tener los técnicos independientemente de las edades, ¿no? El que saca un plus desde ese lado, el que tiene convencido al futbolista, después puede plasmar mejor la idea de juego. Bueno, Scaloni también habló ayer en conferencia. Sí, no hizo referencia una vez más a esos nombres que todavía presentan algunas dudas, pero dijo que obviamente Messi iba a estar acompañado por un delantero, quedó con esa frase. Pero sí hizo referencia a lo que vos marcabas hace un ratito, la cantidad de hinchas y la cantidad de argentinos en Miami. Incluso se empezó a rumorear acá que algunos hinchas argentinos le pedían al Inter Miami que abriera el estadio. Quería ser la primera selección que llenara 2 estadios en un mundial. Sí. No sucedió, va a haber mucha gente que seguramente lo vea en los alrededores o se junte a verlo ahí en plena ciudad estadounidense, pero esto decía Scaloni de la hinchada argentina ayer. Yo de que juego o estaba en la selección argentina y estoy trabajando o lo veía por tele, siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sé si esta selección transmite algo más, eso yo no sabía decírtelo, pero sí es verdad que a nosotros el apoyo nos encanta, nos da un plus, nos da algo más, es evidente eso. Y los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta, eso es más que evidente y nosotros sentimos ese apoyo. Para nosotros es un refuerzo, nunca es una presión, al contrario, esperamos mañana que ellos nos den ese apoyo que necesitamos ante un partido que va a ser difícil y que disfruten de viendo a su equipo y ojalá se lleven una alegría. Y creo que va a ser importante también, ¿no? Porque si llegado el caso la selección no encuentra el gol, sobre todo rápidamente, ahí va a estar la hinchada y van a estar los argentinos como para poder alentar, como para poder arengar y como para poder empujar para que la selección de Scaloni pase a los octavos. Sí, porque enfrente hay un rival paciente, ¿no? Que de un lado se puede decir que ya está hecho. Así lo dijo ayer su técnico, Bubista, pero por otro lado también es verdad que en lo conforme que está o en lo satisfecho que está, todo lo que le venga de Yapa le viene sin presión y que ya jugó contra una potencia que fue España. Ojalá que no, pero tal vez sea un partido largo que Argentina tendrá que resolver más desde lo mental en algún momento. Fíjate cómo ganó el partido ayer Portugal, ¿no? Porque Portugal está 0-1, después un buen arranque con Rafael Leao que estaba picante, pero Croacia históricamente yo creo que Croacia ha siempre heredado lo mejor, ¿no? de la vieja Yugoslavia y siempre es un equipo de temperamento, de carácter y de fútbol. Y lo terminó dando vuelta, yo creo que con menos atributos, si se quiere, que la propia Croacia que perdió el partido. En Portugal se sigue hablando de él y de Cristiano, es llamativo, pero se sigue hablando para mal. Ayer hizo un gol, pero de penal. Apareció, primero le habían anulado un golazo por offside. La realidad es que se había también gritado por momentos por dentro, para mí, para algunos argentinos, todavía en esta eterna discusión, porque para el que es futbolero uno no pudo no decir qué golazo el que acaba de hacer, se termina anulando después de penal. Algunos hablan del Mundial de las Estrellas, a mí también me gusta decir el Mundial de los Nostálgicos, ¿no? Porque empiezan a aparecer esos jugadores y aparecen todavía esos jugadores de nuestra juventud. Apareció ayer Cristiano, es cierto que en el momento del cambio, en el minuto 80, cuando todavía Portugal empataba 1-1, yo lo entiendo a Cristiano lo que se le pudo haber pasado por la cabeza, el decir, me muero si me quedo afuera del Mundial y me retiro de la selección estando en el banco de suplentes. Creo que es esa la sensación de un jugador tan competitivo, pero lo cierto es que Portugal lo termina dando vuelta y después la imagen final, ¿no? La imagen del VAR anulando ese 2-2 que había sido agónico para Croacia y sobre todo la sensación para un jugador como Modric, que él sí se despide de un mundial, se despide de su selección con esa imagen, con la tecnología que le termina ganando que nos termina ganando una vez más, porque uno habla de la justicia que puede traer la tecnología, pero también está la justicia que nosotros sentimos, y es qué injusto que Modric se despida así. Sí. ¿Te acordás hace 3 años y medio cuando Argentina le ganaba 3-0 a Croacia y quedaba un rato largo todavía y el técnico Dalic, paradójicamente el mismo que tiene hoy, el mismo que tuvo en el mundial anterior, ya lleva 3, Dalic, en Croacia lo sacaba Modric y los plateístas argentinos, digamos, sí, los argentinos que estaban en la platea del banco de suplentes se pusieron de pie para aplaudirlo y fue un momento donde desde el periodismo español básicamente se hablaba de que Argentina era un
mal ganador, ¿no? Mal ganadora. Y no, nada que ver. Lo que había pasado es que contra Países Bajos se había picado el partido en la previa, en el durante, y después cada uno hace lo que hace, ¿no? También responde lo que le dan del otro lado. Modric, un caballero. Argentina, o los argentinos lo habían tratado como un caballero. Parecía que ahí se terminaba todo, pero 3 años y medio después insistió. Y ayer jugó, creo, mejor que en los partidos anteriores. Y lo del VAR, no sé si hablamos del VAR nosotros en tantos ida y vuelta. Eso hace bien o habla bien del arbitraje porque no hubo tantas polémicas. Yo estoy a favor, ¿no? Me siento del grupo a favor. Siento también que el grupo está teniendo cada vez menos individuos, menos integrantes. Pero la de ayer, qué sé yo, hay que querer creer. No hay otra cosa. No hay una evidencia muy clara de que la pelota le tocó en la cabeza y con eso se desvió, ¿no? Por otro lado, también me pongo en portugués y digo, si hay un mínimo indicio de que sucedió y de que eso llevó a que estuviera adelantado, bueno, cóbramelo, porque para eso repercute en mi clasificación a octavos de final del Mundial. Pero estuvo muy, muy fino, ¿no? Esa idea de que el VAR tiene que fallar solamente en lo obvio y en lo manifiesto, no sé si se expresó ayer. Pero claro, como es el offside, como es algo objetivo, se supone que tienen que ser así de puntillosos. Bravísima fue. Ese sensor, como vos decís, es creer o reventar. Nadie está ahí adentro, solamente lo saben los que están en el cubículo, sobre todo el VAR, y ven lo que marca esa pequeña radiografía del sensor de la pelota. Marcaba que le había tocado el jugador de Croacia, pero como te digo, a veces la injusticia pasa por otro lado. Sí. Fue una jugada de esas que hay que seguir mirando, ¿no? No era una jugada fácil de ver. La estamos contando como si la gente, suponiendo que la gente lo vio, y yo creo que el partido ese lo vio el país en ese momento, cuando le toca a Matanovic y deja fuera y deja offside a Pasalic. Antes había ganado España, había goleado España, había gustado España, y yo creo que algo más. Antes España había jugado como un gran candidato. Sí, Austria quizás no mostró esa defensa que había mostrado frente a la Argentina, pero también uno puede suponer que España mostró el España que se decía y que se hablaba en la previa, uno de los posibles candidatos, junto con Francia, por ejemplo, sobre todo hablando de los europeos, y una España que fue demasiado superior, que tuvo tanto en los delanteros como en el mediocampo, un equipo que supo manejar la pelota, que supo hacer circular la pelota y que sobre todo encontró varias ocasiones antes mismo del gol, y que después del gol fue una ráfaga imposible de detener para Austria, y creo que también bien merecido tiene el triunfo y empieza a aparecer esa España, sobre todo de los mediocampistas, de Pedri, de Rodri, pero también de Lamine Yamal. Sí, Yamal tuvo arranques de su sello. Los laterales están muy bien, Porro le suma un gol, Cucurella está siempre, y Oyarzabal, que es algo serio, ¿no? Yo creo que Oyarzabal de los no candidatos a mejores jugadores del mundo, digamos, hasta ahora en este mundial es el mejor, ¿no? Ya había hecho 2 goles, hizo 2. Le sale el gol con una naturalidad. Pensar que hace tiempo en España se lo cuestionaba a él como centro delantero, ¿no? Porque ni siquiera el físico del centro delantero tiene. Y España tuvo algunos típicos 9. Tuvo Fernando Torres, tuvo Morata, David Villa en un punto también, si bien se tiraba un poco más a los costados en el Barça. Y Oyarzabal tiene buen juego, pero vive para el gol. Y sí es verdad que Austria no fue lo que había sido, pero yo creo que hay que entender a España como la causa, ¿no? De la Fuente dijo que fue casi perfecto el partido y creo que lo fue. Es evidente que los buenos equipos, y España lo es, muy bueno, empiezan a dar más cuando se les espera más. Creo que es eso lo que estamos esperando de la selección argentina. Quedaron afuera los 2 del grupo de Argentina, Austria contra España y Argelia contra Suiza. Argelia insistió, pero Suiza tuvo siempre más oficio, ¿no? Supo pegar en los inicios de los tiempos. Qué lindo sería pegar en los inicios de los tiempos y jugar tranquilo, Delfín. No, por Dios que alguien te escuche, pero quiero quedarme en que hasta el momento no pasó ninguna selección africana. En los 16avos había sido la confederación que más equipos, más representantes tenía, y sin embargo hasta el momento no pasó. Queda ver qué es lo que sucede hoy con Colombia y Ghana, que obviamente de ahí sale el rival de Suiza de los octavos, pero como vos decís, hay que detenernos también en esa última llave, ¿no? Argentina-Cabo Verde.
después Australia y Egipto, pero sobre todo Argentina-Cabo Verde. Que encontremos el gol rápidamente, que si no es así, que la hinchada argentina aliente para que aparezca el gol sobre todo, pero qué nervios que empiezo a tener. Sí. Que el empuje sea de afuera hacia adentro en caso de ser necesario y que la tranquilidad sea de adentro hacia afuera, ¿no? Hoy Argentina empieza a jugársela. Hoy Messi, Otamendi también, ¿por qué no? Empiezan a jugar esos partidos que no saben antes de jugarlos si habrá un mañana, digamos, si habrá una continuidad para la selección argentina. Vino bien en algún punto jugar después de todos, ¿no? Saber cómo nos demostró el partido de Alemania frente a Paraguay, por ejemplo, que hay que tener virtudes muy claras para pasar. Vino bien, por ejemplo, para ver lo que significa que un referente, un capitán, un indiscutido, un emblema como Modric ya se quedará sin mundial, como para que el equipo siga jugando a favor de los nuestros, ¿no? De los que tienen tantas batallas. Bueno, ya estamos hablando demasiado. Eso significa que hay unos nervios que van pasando. Mañana sabremos todo. Por lo menos sabremos si hay octavos de final por delante. Mañana lo vamos a saber. Vos estás ahí en Miami y ojalá acá en Buenos Aires, en Argentina, con el día más frío del año, el calor nos lo dé la selección. Oh, lindo cierre. Beso, Delphi. Beso. Pará. No cambies todavía. Mi nombre es Iván Jagroski, soy el director de Cenital y quería invitarte a que conozcas lo que hacemos. Tenemos 9 newsletters temáticos y 2 resúmenes informativos, a la mañana y a la tarde, donde te contamos lo más importante de cada día. Entrá a cenital.com/newsletters y entendé lo que pasa alrededor tuyo. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un pro de gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.